déjenme saludar a 3 amigos y amigas de este espacio libre como el viento, a quienes les agradezco su generosidad, su paciencia y siempre sus aportaciones en las mesas de diálogo. Está la senadora de Morena por Guanajuato, Antares Vázquez Alatorre, a quien saludo con mucho gusto. Antares, pues ahora en una mesa de diálogo para dejar la víbora chillando, como digo yo. ¿Cómo te va, senadora? Muy bien, Vicente, muchas gracias. Muy contenta de estar otra vez con ustedes y bueno, pues lista. Muy bien, pues también saludo a Elisa Godínez, doctora de antropología y profesora de la UNAM. Elisa, ¿cómo te va? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola Vicente, buenas noches a la senadora Antares. Buenas Un gusto noches. siempre de estar con ustedes. Gracias por tus aportaciones a Sin Censura, Elisa. Y Jorge Armando Rocha, Rocha le informa en Sin Censura de lunes a viernes a las 2 de la tarde y le he pedido que me apoye en esta mesa de diálogo porque hay muchos temas que discutir, que comentar en esta noche. Mi querido Jorge Armando, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, estimado Vicente. Como siempre, un placer. Saludos a todos y a todas. Muchas gracias. Oigan, pues, a ver, senadora, usted también le puso una tunda a Lili Telles. Déjame empezar por ahí. Que cuando usted le decía a Lili Telles en este espacio Sin Censura, ya desde hace meses, que no hiciera shows, que no hiciera telenovelas, yo decía, en algún momento decía, creo que se le está pasando la mano a Antares Vázquez Alatorre. Pero después de ayer dije, se quedó corta la senadora Antares Vázquez Alatorre. ¿Qué es eso? ¿Qué fue lo que vimos? Usted estuvo ahí en primera fila. ¿Qué carambas pasó? Algo que no se puede permitir. El ataque a los miembros de la Guardia Nacional, pero ya, totalmente esquizofrénico el papelón, ¿eh? Cuando yo me refiero a los shows mediáticos y a las telenovelas de la señora Telles, es porque ha hecho varios de ese tipo de numeritos en el Senado desde la más alta, es la más alta tribuna del país y la señora hace esos shows. Lo ha hecho con, ahora que vieron ustedes ayer el tema con las fuerzas de seguridad pública del país, lo ha hecho con el sector salud, también ha hecho toda clase de numeritos con gritos, con aspavientos, en lugar de con argumentos. Ella no sabe argumentar, ella sabe descalificar, sabe denostar. Ayer, además de decirles edecanes, también les dijo que deberían portar el uniforme con lealtad, que no había visto eso. Imagínate nada más, Vicente, ahora sí que la burra hablando de orejas, ¿eh? ¿Quién habla de lealtad? ¿La que traicionó al pueblo de Sonora? O sea, es el colmo. Entonces, las comparecencias de las y los secretarios normalmente se llevan datos, ellos traen datos, traen información que está contenida en el informe de la glosa del presidente y se va a discutir ese tipo de información. Ella de ninguna manera entró a temas de datos, de cifras, de la información que se está discutiendo respecto a la glosa del informe, sino que fue una serie de descalificaciones al más puro estilo de ella, pero no solo de ella. Son un grupo de senadoras del PAN que se dedican a ese tipo de show, de montaje, de gritos, de aspavientos, de insultos. Entonces, es ya como el modus operandi de ellas, ¿no? Malú Micher le respondió con toda claridad. Ella después siguió, después de responderle a Lili Telles, pues siguió presentando cifras y discutiendo las cifras de lo que se tenía que estar hablando. Pero la verdad es que no podemos seguir permitiendo este tipo de descalificaciones y que se queden, nosotros quedarnos calladas, ¿no? Y debo de decir también, Elisa, que es de llamarse la atención que estas senadoras, estos senadores a los que se refiere Antares Vázquez Alatorre, pareciera que son un grupo de asesorados por, y parece tan ridículo, pero lo tengo que decir, por el tumbaburros. Sé que es cercano a Kenia López Rabadán, sé que es cercano a Lili Telles, sé que es cercano a Yulen Rementería. ¿Se volvieron locos o qué para hacerle caso a este personaje que dice que es el plan de Dios, que gane la ultraderecha y que caigan esta ola progresista asesina y no sé qué otras cosas dijo en el Senado? ¿Qué onda con los panistas? ¿Qué onda con Lili Telles, Elisa?
Ay, Vicente, pues mira, además de lo ridículo y lo penoso de estos espectáculos, yo lo que veo es que a falta de propuesta, a falta de convencimiento, a falta de capacidad de argumentación política y también de operación política en las más altas esferas, digamos, del poder legislativo, esta gente solo se ha dedicado a construir una estrategia que es la estrategia de desacreditar a partir de escándalos. Como bien lo dijo la senadora antes que yo, ya tienen un modus operandi que es estar permanentemente montando estos shows, montando estos escenas y estas cosas tan estridentes. Y valdría la pena, ¿no? Yo me pregunto que el público y nosotros recordáramos que esto que ellos hacen es como esta manera de gritar y hacer un relajo así como al ladrón, ¿no? Cuando alguien está robando y ellos son los ladrones. Entonces, es como para poner sobre la mesa, para ponerles a ellos sobre la mesa, ¿qué fue de los estados y de los lugares donde ha gobernado la oposición, específicamente el PAN, entre otros, ¿no? A ver qué pasa con Tamaulipas, qué pasa con Guanajuato, ¿no? ¿Qué pasa con... veamos los niveles, por ejemplo, concretamente, ¿no? Con el tema de la comparecencia de ayer, veamos el tema de seguridad y revisemos cuál es la herencia que han dejado, no solo en los años más recientes, sino la herencia que nos dejó un personaje tan nefasto como Felipe Calderón en términos de seguridad. Es muy fácil venir a decir y hacer zafarranchos, como ya se ve que lo están haciendo de manera cotidiana, ¿no? Uno, para tapar su absoluta falta de propuesta, ¿no? Su absoluta falta de capacidad política y de argumentación, para tapar sus fiascos más recientes, con todo esto que tú lo acabas de decir, Vicente. O sea, esto de venir a reunirse, ufanarse de reunirse con la ultraderecha doméstica y también extranjera, y lo que eso les costó, porque claro que les costó, o sea, fue una tontería mayúscula, ¿no? Entonces, están queriendo tapar esos fiascos recientes e históricos, ¿no? Con estos zafarranchos. Entonces, bueno, yo lo que diría, como acabo de recordar, es contrastemos lo que el papel de los partidos de oposición, especialmente el PAN, cuando le ha tocado gobernar en términos de seguridad y a ver de a cómo nos toca, ¿no? Me parece también muy bajo, Jorge Armando Rocha, que se quiera tergiversar, mentir, contarle una historia pues sacada de la mente panista, del diálogo panista, para confundir a la gente, que la estrategia de Andrés Manuel López Obrador es única y exclusivamente abrazos, no balazos. Ayer la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana hace una exposición muy interesante y me llama mucho la atención que en los medios de comunicación tradicionales pues nada se le escarba, nada se le desmenuza a la gente de esa estrategia que pues que no es nada más una frasecita como diría Lili Telles. Sin duda, estimado Vicente, porque la frase del presidente es una frase humanista, pero no es una renuncia del Estado a su obligación central de garantizar la seguridad pública. Eso queda muy claro y ahí están los operativos, ahí están los decomisos, ahí está incluso el reparto del botín, pero no de los funcionarios, sino se ha puesto a disposición de la gente, ahí están los sorteos, pero sin duda es una estrategia que tiene que ver con ya no provocar como Estado la violencia, que es un paradigma que estableció Felipe Calderón, que era tirar a matar y que era generar sangre, un salpicadero en todas las regiones del país. Creo que fue una estrategia absolutamente equivocada ante la falta de legitimidad de Felipe Calderón, ante la falta de apoyo popular. Incluso ahí se vio en la improvisación de cómo hasta no le quedaba la chamarra militar, pues había un afán de llamar la atención, de acciones mediáticas que terminaron muy mal para el país y están terminando muy mal para Felipe Calderón. Hay que recordar
que pues sí, ordena la guerra, pero a su vez hay simuladores de la guerra, como Genaro García Luna, que está por convertirse probablemente en testigo colaborador y tendrá que decir muchas cosas de esa estrategia que le persigue y que le persigue a Lili Téllez. Todo eso. Lili Téllez no puede estar ausente porque ella ya es de Acción Nacional, está pues cerca de esos grupos de poder y ahora es a quienes defiende. Claro, contrario al pueblo, a espaldas del pueblo de Sonora, que de pronto un día despertó y se dio cuenta que Lili Téllez había dado un bandazo, había dado un golpe de timón y cambió de partido, traicionando a los electores. Y eso tampoco se le va a poder borrar a Lili Téllez. Y sin duda ha sido ofensiva, incluso llevó el libro de El Padrino, que es una gran novela, pero es una novela. O sea, es producto de la mente de un gran escritor, Mario Puzo. Pero ahí tenemos, de hecho, la escena de cuando lleva el libro y pues no lo recibe la secretaria Rosa Isela. Por eso creo que más que un libro, más que una novela, más que una ficción, tendría que haberle entregado la biografía de Felipe Calderón o la no autorizada de García Luna. Eso es lo que representa hoy en día Lili Téllez. Ella no se puede esconder y por supuesto vamos a los datos. Hoy en día los homicidios dolosos se dan fundamentalmente en entidades donde gobierna la oposición. De los 6 estados más violentos en términos de homicidios, Baja California es el único que gobierna Morena, después en esa lista está Guanajuato. Para iniciar, Guanajuato es donde más se cometen homicidios, un estado panista, en donde igual hay un gobernador del mismo corte, arrogante, que reta al presidente y que no cambia a su fiscal porque seguramente le debe mucho. Hay relaciones de complicidad, hay mucho cinismo en todo esto. Son los que iniciaron con una estrategia de agitar el avispero, de generar violencia, un reguero de sangre. Bueno, hay jóvenes asesinados, ahí está el caso de los estudiantes del TEC de Monterrey, asesinados por elementos del ejército porque la orden era tirar a matar, y ahora la orden no es tirar a matar, es tratar de saber qué es lo que está pasando y primero apostarle a salvaguardar las vidas y ya después claro que el Estado se defiende, ahí vemos las armas, bueno, en el desfile vimos la capacidad militar y la Guardia Nacional tiene gran capacidad militar, pero ya no es un asunto de salir a las calles a amedrentar a las personas, a ocupar los pueblos para cometer violaciones. Ya esa orden no está dada. Tenemos a un ejército muy distinto al que tuvimos con Felipe Calderón. Para Lili Corleone, perdón, para Lili Téllez, ahí le van algunas recomendaciones para que no se desgaste con que no le recibieron el padrino en la comparecencia de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. García Luna, el señor de la muerte, de Paco Cruz, colaborador de Sin Censura. El licenciado sobre García Luna y Felipe Calderón, de otro colaborador de Sin Censura, Jesús Lemus, quien estuvo en la cárcel, perseguido por Felipe Calderón y García Luna al destapar los vínculos de Cocoa Calderón, la hermana del en ese entonces presidente de México, Felipe Calderón, y la tuta en Michoacán. Y nada más, porque si no lo saco se me hace cáncer y mi pecho no es bodega, como diría el presidente Andrés Manuel López Obrador. Válido que Lili Téllez critique lo de abrazos, no balazos. Asqueroso que quiera limpiarlo de mátenlos en caliente. Senador.